Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Alguna novedad? ¿Algo? Estaba dando un consejo del sistema, por eso me quedé colgado. ¿Alguna pregunta, algo, alguna novedad de la bibliografía? Antes que pregunten, me voy a anticipar. Todavía no he terminado el resumen de Organización STIL, así que los voy a subir. Estoy subiendo un concepto de holocracia, que es importante que lo asumamos en este momento, que es tanto las organizaciones STIL como el concepto de holocracia, que está incorporado dentro de las organizaciones STIL, eh, son hoy una tendencia y en algunas organizaciones una realidad. Si bien el libro de Reinventar las Organizaciones, el autor expresa que ya no está bajo un periodo de prueba, bueno, no podría discutir eso porque, bueno, el libro está hecho sobre un trabajo de investigación sobre varias organizaciones que están trabajando en este aspecto, el concepto de holocracia, con el concepto TIL, que él lo llama. Eh, bueno, no es un concepto generalizado. No podemos discutir que no esté bajo prueba, pero no está generalmente generalizado ni aceptado generalmente. Es un concepto sumamente nuevo y no está generalizado en dos aspectos. No está generalizado en las organizaciones, ni tampoco está generalizado en quienes forman o van a formar parte de las organizaciones como concepto. ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto jerárquico lleva prácticamente 2 siglos eh, inserto en el concepto eh, de administración, en el sentido amplio, o de management, lo cual como hemos visto al principio como un estado de evolución, bueno, obviamente requiere un estado de evolución y un estado de cambio de paradigma, de conciencia, o como quieran denominarlo, un nivel de conciencia distinto al concepto actualmente predominante, que es el concepto naranja, logro, resultado. eh, pero bueno, eh, me pareció importante incorporarlo. No va a ser muy largo, insisto. Por ejemplo, ya voy anticipando antes que les agarre una CB cuando vean el artículo. Incorpora el ejemplo de una organización a los fines de comprensión. No es que le voy a preguntar lo que está pasando en esa organización. Digo, antes que eh, les agarre un ataque. Pero bueno, dicho todo esto, nada, creo que es algo interesante para que ya lo tengan en cuenta. eh, es un concepto que se está discutiendo hoy en el mundo, ¿no? Eh, y que, bueno, hace que se refuerce lo que venimos diciendo, que la disciplina que se ocupa de esta materia está en un periodo de transición. En un periodo de transición y que donde ese periodo de transición está bajo la necesidad de adoptar nuevos conceptos y dejar de adoptar otros, es decir, lo que hablábamos de siempre, la necesidad de desaprender y volver a aprender, ¿no? Hay muchas cosas que se vienen diciendo desde hace muchos años, 30 años, 20 años que se vienen diciendo estas cosas, pero como todo
cambio requiere un tiempo. Justamente, de hoy se trata, hoy nos convoca el concepto de innovación y cambio, ¿no? Así que, bueno, ya está anticipado entonces el tema de organización y TIL. ¿Cuándo estará? Calculo que hoy a la tarde lo termino, pero después de clase lo termino. Así que, bueno, pido disculpas hoy, no pude, me pareció más oportuno hacerlo así porque estoy con muchas cosas y perder tiempo en el viaje, ida y vuelta y todo ese tipo de cosas, eh, preferí hacerla de manera online, la clase, favoreciendo a alguna compañera de ustedes que justamente tenía dificultades para estar presente. Bueno. Sí, yo, profe, muchas gracias. No, bueno, me alegro. Genial. Bueno, me alegro. O sea, me alegro porque, Marcela, porque me acordé de vos inmediatamente cuando lo comuniqué. Así que Gracias. bueno, no, por favor. Así que, bueno, dicho esto, no sé si alguien quiere agregar algo, comentar algo. Siempre este espacio que yo les abro está abierto eh, a decir cosas que no necesariamente tengan que ser una duda o algo. Sería fantástico que traigan algún concepto que leyeron por ahí. No, no estoy hablando de un libro, qué sé yo. Leí que tal empresa, se comunicó que tal empresa hizo tal cosa. Nada, es un espacio que siempre tienen abierto en cualquier momento durante la materia, así que, pero bueno, cada vez es más difícil hacer que las alumnas y los alumnos hablen. Quizás tenga que ver conmigo, eh, mi distancia de edad con los alumnos va en incremento. Nunca estuve a la par, pero en un momento llegué a estar más o menos a la par, después más o menos ahí, y bueno, hoy estoy un poco más lejos, pero bueno, eh, independientemente de eso, eh, el espacio está creado. Bueno, si no hay dudas o dudas ah, por parte de tratar por parte de ustedes, arrancamos con el tema, abro el archivito y comenzamos. Bueno, se está abriendo. Dudé porque no sé qué nombre le puse, un nombre extraño tiene el archivo, pero bueno. Ah, con razón le puse un nombre extraño, está todo junto en un solo archivo. Los dos capítulos están juntos. Me había olvidado de eso. Está junto el capítulo 11 y el 13, que van completos. Está dentro del concepto de administración de procesos dinámicos de DAF, y vamos a empezar con el concepto de innovación y cambio, que es un concepto que justamente, hablando de las organizaciones TIL, en las organizaciones TIL o en las organizaciones que tienden a la holocracia, que para no ser tan misteriosos, ambas
pregonan la autogestión y la creación de equipos de trabajo más que de estructuras, la generación de estructuras. Por lo cual, está relacionado con lo que fuimos dando durante el cuatrimestre. Durante el cuatrimestre fuimos dando enfoques tradicionales, jerárquicos, y ahora estamos viendo cuestiones más blandas que tienen que ver con innovación y cambio y que también están vinculadas con nuevos enfoques donde el cambio y la innovación están ya incorporados en el concepto de la estructura. Es un tema que nos plantea el mundo de hoy. Es un mundo de ruptura. Hemos escuchado muchas veces la palabra disruptiva. Entonces, la disrupción genera ruptura y, claro, esta disciplina está pensada para generar estructuras, con lo cual la estructura no se lleva muy bien con la ruptura y por eso comenzaron a aplicarse conceptos que se venían hablando y que hacen que ya las estructuras comienzan a, o no estructuras, por decirlo de alguna manera, las estructuras desestructuradas comienzan a adaptarse a los nuevos requerimientos del mundo de hoy. Y la innovación y cambio es un tema, es un concepto que cuando uno tiene que realizar un cambio muy profundo en las organizaciones o una innovación muy profunda en las organizaciones, marca que durante un periodo determinado, la organización estuvo gestionándose separada de la realidad, que estaba evolucionando de una manera y que la organización no tuvo la capacidad, por diversos motivos, de adaptarse a ese cambio. Adaptarse o crear respuestas a esa evolución y a ese cambio que se estaba generando, que puede venir, como vamos a ver y como Daf lo explica, desde varios aspectos. Es decir, que cuando estamos hablando de acciones de cambio, estamos hablando de que algo estamos haciendo tarde. No irremediablemente tarde, pero que lo deberíamos haber hecho en su momento. Entonces, cuando no lo haces en su momento, genera mucho mayor esfuerzo. Digo esto para que comprendamos un poco el espíritu de este capítulo, el capítulo 11 que tenemos para ver de DAF, que encara justamente una situación que tiene que ver con aquellos factores que son generadores del cambio. Yo olvidé abrirlo porque, ya les dije, me cuesta mucho leerlo, si no le tengo que acercar mucho a la pantalla. Pero bueno, ya vamos a entrar bien al cuadro que están viendo para no olvidarme ninguna de las cosas que ustedes están leyendo. Entonces DAF lo que nos marca en ese cuadro es como una especie de decir, bueno, ¿por qué vamos a cambiar y por qué se generan los cambios? Entonces el cuadro dice que se puede realizar los orígenes y los mercados o el entorno generan cambios tecnológicos, integración económica internacional, madurez en los mercados, caída del comunismo y los regímenes socialistas. Bueno,
Esto es un libro americano donde siempre pueden poner, no es que no esté de acuerdo, pero ya la caída del muro es como que ya pasó hace un tiempito, ¿no? Ya hace bastante, hace 30 años, que no tenemos comunismo, más allá de cualquiera sean nuestros ideales, o nuestras ideas, mejor dicho, ¿no? Nuestras ideas, hace 30 años que el mundo está, como decía Michel Albert, un escritor francés, el mundo sin contramodelos. Con esto no quiero pregonar algo a favor del comunismo, porque no tengo esa idea, pero sí, no cabe ninguna duda que el capitalismo ha quedado sin contramodelo, lo cual ha hecho que el capitalismo comience a evolucionar en los últimos 30 años, sin ningún tipo eh, de control por parte de un concepto contrapuesto. Y eso hace que se generen deformaciones importantes que lamentablemente en este mundo, si uno critica las cosas que funcionan mal, enseguida te etiquetan de alguna manera, o sos o comunista o terrorista, o todo, parece que todo termina en ista, ¿no? Pero bueno, nosotros el enfoque que tenemos en este curso es de mirar el mundo y no sé si criticar, generar puntos para que ustedes critiquen o no y saquen sus propias conclusiones. Yo no soy el dueño de la verdad, ni pretendo serlo. Por supuesto que tengo mi conceptualización de las cosas, pero no soy yo quien para decirles a ustedes piensen como yo. eh, eh, y así va a estar bien. Con lo cual, hay algo, independientemente de lo que diga el autor, hay algo que genera, que es el cuadro que ustedes están viendo, alguna necesidad de adaptación o de cambio por parte de las organizaciones. Puede generar, como siempre se ha dicho en los cambios, puede generar, por un lado, amenazas, y por otro lado puede generar oportunidades. Este juego de amenazas y oportunidades es una constante. Hoy en día, las amenazas ya fueron estudiadas hace mucho tiempo por Porter, y nosotros vimos las 5 fuerzas competitivas de Porter y la amenaza de productos sustitutos, la amenaza de ingresos de otros jugadores al mercado, y ya sabemos que los productos sustitutos no necesariamente pueden provenir de los competidores, y no necesariamente el producto sustituto sea un producto similar. Es decir, si fabricamos mermelada, no es que se salga otra mermelada, posiblemente la gente no consuma más mermelada porque salió otro producto totalmente distinto que desconocemos. Y hoy se genera mucho en el mundo ese tipo de situaciones, con lo cual todas las compañías se encuentran en ese ámbito de amenaza. Por eso están adoptando distintas estructuras, distintas maneras de gestionar las organizaciones para poder, no es anticiparse, pero sí, bueno, tratar de anticiparse lo máximo que se pueda al cambio que se evidencia en el futuro. Entonces, por eso yo les di el video de la quinta revolución industrial, pese a que recién estamos transitando por la cuarta. Aprovecho para decirles, porque recibí un mail de un alumno, el cual le volví a enviar el mail, que yo les envié todos los links de los videos que vimos, inclusive de uno que no llegamos a ver en esa clase, como para que lo tengan y lo vean si lo quieren ver, como curiosidad. Y
en la quinta revolución industrial es como un pincelazo al futuro, no muy lejano. Hoy el futuro es, siempre el futuro es incierto, pero digo que el futuro hoy tiene una mayor velocidad de presentaciones y el futuro no hay que mirar tan a largo plazo para prevenir esos cambios que estamos viendo, que hoy nos parecen hasta fantasiosos, pero que se producen muy aceleradamente y tal es así que el horizonte de planeamiento de las organizaciones hoy, es decir, ese horizonte que se utiliza para planificar, que generalmente el horizonte más típico utilizado era 5 años, que era una especie de horizonte de mediano, medio, largo plazo, ya 5 años, hoy ya eso se ha cortado a 3 años, porque pensar a 5 años es demasiado largo, ¿no? Demasiado largo no por el hecho que sean muchos años, porque 3 años para la vida de una organización no es mucho, pero sí para incorporarles conceptos del mundo en el cual nos estamos desarrollando, tal es así que un libro como el que estamos viendo, de los cambios globales y las competencias y los mercados, vemos que los puntos son bastante antiguos, pero bueno, eso nos obliga a estar muy atentas o atentos a las necesidades que se van generando eh, en, en el mundo en que vivimos. Recuerden, yo no sé si se los dije o no, pero creo que sí, se los dije en la clase pasada, la película Margin Call, donde el CEO dice que mi única función es saber la música que va a sonar. Entonces es un concepto metafórico sobre realmente qué música va a sonar y donde directamente, ¿qué pasa? Si suena otra música, vos podés decir, bueno, tocamos otra música, bueno, siempre y cuando tengan los instrumentos para tocar esa música. Entonces, si está sonando una música, la del futuro, donde necesitas instrumentos de cuerda, por decir algo, instrumentos de viento, y no tenés instrumentos de cuerda ni de viento, los tenés que incorporar. Y eso es incorporar tecnología, incorporar conocimientos, digamos, paralelamente. Entonces, ese es el juego entre amenazas y oportunidades. Claro, las cosas se producen amenazas en la medida de que vos no tenés la capacidad de responderlas y obviamente se generan oportunidades cuando vos tenés esa capacidad de responder. Más que ese juego de amenazas y oportunidades, te diría que es un juego de supervivencia. Es decir, ese juego de amenazas y oportunidades es, si vos no viste la oportunidad, es probable que quedes sumergido en las amenazas. Y las amenazas se conviertan en algo más concreto que una amenaza, que se convierta en algo directamente que te hunda, porque no tuviste la capacidad de ver las oportunidades. Que las oportunidades puede ser desinvertir en la unidad de negocio en la cual estamos, en la cual está sufriendo un cambio vertiginoso e invertir en otra totalmente distinta y reconvertir la compañía en ese momento. Entonces, esto genera en el cuadro, genera en el cambio, genera en el cuadro, perdón, cambio en la estructura, cambios estratégicos, cambios en la cultura, administración, programas de calidad, fusiones, joint venture o consorcio. Fusiones es cuando vos horizontalmente formás una tercer compañía por una segunda compañía, digamos, del mismo sector y en el mismo nivel de la cadena de la cadena económica. Es decir, por ejemplo, estoy viendo, sentí un sonidito, pero ya debe haber entrado. Bueno, entonces estás en el mismo, una fusión es cuando dos compañías forman una tercera compañía
El joint venture generalmente no, es la construcción de una nueva compañía en las cuales dos compañías o más son socias, pero es una estructura jurídica absolutamente distinta. Entonces vamos a la fusión. La fusión, dos estructuras jurídicas generan una tercera y las otras dos desaparecen porque se fusionan en esa tercera. Y el joint venture en realidad lo que hace es generar una tercera sin hacer desaparecer las otras dos y tiene un objetivo determinado. Por ejemplo, muchas de estas uniones temporarias de empresas, generalmente UTE se las llaman, Unión Temporaria de Empresas en español, estas UTEs son generadas para hacer proyectos a gran escala, un puente, un dique, caminos, etcétera, y se hace una UTE determinada que tiene una duración y que después puede ser disuelta y que no afecta la operatividad de las organizaciones socias, ¿no? Se los comento como porque es importante, siempre digo que es muy importante conocer los conceptos, conocer los, para la redundancia, los conceptos básicos jurídicos, porque sobre todo de ingeniería jurídica, porque las implementaciones se realizan sobre esa base, ¿no? Bueno, nuevas tecnologías y business. Hablar hoy de business es como hablar de una obviedad, ¿no? Así que hoy el comercio online es algo que está establecido ya. Algunas organizaciones son, eh, están más metidas en ese comercio, otras no tanto, pero paulatinamente vemos que muchas organizaciones se van incorporando a esas características. Con lo cual, el autor lo que señala es que eh, señala cuatro tipos de cambios, o yo diría que lo que está haciendo es clasificando el cambio en cuatro grandes rubros. Y ahí los vemos, los cuatro grandes rubros en tecnología, productos y servicios, estrategia y estructura y cultura, ¿no? Más allá del dibujito, lo que quiera decir. Y obviamente habla de la visión del liderazgo a través de esos cuatro cambios. Obviamente que acá el autor lo que no nos está diciendo que o cambiar la tecnología o cambiar los productos y servicios generalmente. Y lo que estamos hablando es de algo que es absolutamente interrelacionado. Recuerden la sopa que hablamos al principio del cuatrimestre. Bueno, siempre es ese el concepto. Esto es absolutamente interrelacionado. Si vos vas a incorporar nuevas tecnologías, vas y necesariamente que tener cambios en la estructura y también cambios culturales. La tecnología puede estar aplicado a mejorar la productividad en la administración o también puede estar destinada a mejorar la producción de productos, para la redundancia, productos y servicios, con lo cual es algo que está todo absolutamente interrelacionado y que el autor da como cuatro rubros donde más puede afectar el concepto del cambio y tener, obviamente, un rol estratégico del cambio. El rol estratégico del cambio, nosotros hemos hablado del principio, inclusive en la clase pasada hemos visto el concepto de la planificación, de la observación del exterior o el análisis FODA, si quieren de alguna manera, de ver el exterior y de la organización y verse internamente para ir tomar la decisión y decir, bueno, qué es lo que hay que cambiar realmente y qué costo tiene esto, ¿no? Qué costo, qué hay que invertir y en qué hay que invertir.
esta situación. Bueno, el autor continúa y bueno, entonces toma una división entre entorno y administración y hace como una especie de, de, de juego entre ese entorno y la organización, donde los proveedores, asociaciones profesionales, etcétera, te pueden generar ideas y los clientes, competencia, etcétera, te pueden generar necesidades. Es bastante relativo, pero bueno, de todos modos, independientemente de dónde la captes, eh, empiezan ideas y necesidades a jugarte en el concepto de cambio, adoptar esas ideas y necesidades, ya sea de cualquier parte de donde provengan, y nada más y nada menos que implementarlas, ¿no? Entonces, implementarla es un tema no nada trivial. Grandes ideas y captar necesidades, en algunos casos no es tan difícil, en algunas mentes sí lo es, en algunas mentes de quienes dirigen las compañías sí lo es, pero generalmente no es tan difícil poder establecer las oportunidades. Lo más difícil es llevar eso a la acción, ¿no? Que la idea sea acción. Eh, y obviamente para eso uno requiere recursos. Entonces, eh, lo primero, el autor habla de secuencias para un cambio exitoso, pero bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es que eh, lo más difícil que vas a tener para el cambio es la implementación, independientemente de que tengas poder, un gran poder sobre la organización. Obviamente, si no tenés poder sobre la organización va a ser peor, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un poco ese tema. Bien, entonces, aquí el autor entra con un concepto de las organizaciones ambidiestras, eh, donde tiene el departamento creativo, departamento del usuario, digamos. Digamos que hay una división del trabajo, si se quiere, para estar atentos a ese cambio que se va generando a través de un departamento creativo, que generalmente lo vas a encontrar con, se llama I+D, que es investigación y desarrollo, algunos I+D más I, investigación y desarrollo más innovación. Eh, y bueno, Peter Drucker decía que la innovación directamente era crearle una nueva necesidad al cliente. Es decir, crearle algo que el cliente no, eh, ni siquiera lo tenía pensado. Y por lo tanto, este gráfico que les hablaba de crear las necesidades, de tomar las necesidades del cliente, el proceso de innovación, no esta necesidad la crea. Y nosotros tenemos muchos procesos de innovación para ver que nos ha creado una necesidad. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Díganme algo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué producto o qué servicio o lo que sea generó necesidades en ustedes, no necesario en ustedes, que, eh, que no lo tenían ni previstas en sus vidas y sin embargo hoy están pendientes de ello? ¿Qué puede ser, por ejemplo? Puede ser que los teléfonos nuevos no vienen con el conector para los audífonos y te crean la necesidad de comprar unos nuevos audífonos, ya sea por Bluetooth que tengan adaptador o comprar el adaptador. Eso en realidad tiene otro nombre.
Tomás, hablaste, ¿no? ¿Verdad? Me pareció ver que eras vos. No, Juan. Juan, perdón, ahora sí lo veo. Eh, el tema es que eso es lo que se llama obsolescencia programada, en realidad. No es crearte una necesidad. Eso, bueno, hoy en Europa, Europa ha reaccionado violentamente con eso, muy bien, ha reaccionado y ha dicho, señores, estandaricen todo y todos los teléfonos celulares deben tener la misma, digamos, las mismas salidas para los usuarios, tanto para cargadores, para auriculares, etc. Pero es más profundo que eso. Puede ser los juegos que vienen instalados en el teléfono, una aplicación de juegos. Sí, pero puede ser, pero yo le diría, quién fue el que levantó la mano y dijo, quiero una red social para yo poder expresarme y poner todas las fotos y todo lo que yo quiero y mostrarle y discutir con los demás? ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso a Mark Zuckerberg? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Bill Gates, yo quiero un sistema operativo que me permita trabajar en una PC y mejorar mi rendimiento y que yo pueda tener una PC en mi casa? ¿Quién lo dijo? Esos son cambios que han generado. ¿Quién le dijo a que queríamos un teléfono celular? Y después de un teléfono Nadie. celular, nadie, nadie. Esos son los cambios que, si bien el autor nos está diciendo tenés que mirar las necesidades que puede venir del cliente, la innovación, como lo dijo siempre el gran Peter Ferdinand Drucker, es crear una nueva necesidad del cliente. Esa es una innovación. Es decir, vos vas en cualquier lado y todos tenemos un teléfono inteligente. Algunos mejores, otros, pero todos tenemos un teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos creada la necesidad, ya directamente. Después es una discusión si es bueno o malo, eso es otra historia. La cuestión es que la necesidad está creada eh, y, y en mi caso que viví las dos etapas, digamos, eh, yo no puedo vivir sin mi teléfono, jamás salgo sin mi teléfono, jamás. No soy ejemplo de nada. Lo único que estoy haciendo es dando una opinión de lo que a mí me pasa. Siempre estoy con el teléfono. ¿Quién iba a decir, quién pidió, che, necesito algo porque me quiero expresar con palabras escritas con otras personas? Y hoy lo estamos expresando no solamente con palabras, sino que nos expresamos con símbolos, porque tenemos símbolos para expresar un estado determinado, si nos cayó bien algo que recibimos o no, o para ser graciosos, símbolos, GIF, lo que sea, unas imágenes, ni hablar, o quiero algo para compartir mis imágenes, o quiero una cámara que yo pueda llevar sin dificultades. ¿Y quién se le ocurrió incorporar una cámara en el teléfono? Aquí se incorporó, y bueno, a partir de ahí, bueno, en mi caso yo salgo, me gusta mucho la fotografía, pero la verdad, y cuando salgo de vacaciones, todas las fotos están en el teléfono. Y hoy se venden los teléfonos, que no sé por qué los llaman teléfono, ¿no? Pero de todos modos, eh, la publicidad es a través de las características de las cámaras, más que o la posibilidad de jugar, o la posibilidad de ver series, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cuestiones que nos crean nuevas necesidades. Seguramente me estoy olvidando de muchas otras que quizás ustedes puedan estar teniendo por ahí. Pero bueno, eso es lo importante, que hoy hay organizaciones que generan nuevas necesidades
hay una serie, ahora que apareció en Netflix, pues yo la descubrí en Netflix, que es la historia de Spotify. Es una serie, no, la empecé a ver así anoche, muy por arriba. Así que es algo interesante que es cómo se genera la idea de Spotify. Otra necesidad que se genera con la cual personalmente yo no puedo vivir. No podría vivir sin Spotify. En sentido figurado, por supuesto, ¿no? Podría respirar y todo, pero bueno, a mí me fascina escuchar música y antes probar y tenías que ir y bueno, aquellas disquerías que tenían algo creativo te podías escuchar el disco. eh, Después, bueno, vino el CD y podías escucharlo y decir, bueno, me gusta, lo compro, no lo compro y ese tipo de cosas. Hoy en día eso se ha terminado y los cuales hoy tenemos acceso, porque es gratuito, acceso absolutamente de manera gratuita a la música. Bueno, esos son productos que generan necesidades y, y generan innovación. Después el autor continúa con el cambio tecnológico y técnicas para alentar el cambio tecnológico, cambiar estructuras, generar departamentos creativos como incubadoras de ideas, equipos de iniciativas de nuevos negocios, emprendimiento corporativo, equipos de colaboración. Bueno, hoy el cambio tecnológico más fuerte que están sufriendo las organizaciones es uno de ellos, pero el más importante que se está viendo hoy es la digitalización de organizaciones, que nosotros nos vamos a ocupar al final, en poco tiempo, ya estamos finalizando el cuatrimestre, pero donde la digitalización de organizaciones se está presentando como un factor competitivo, ya, como una ventaja competitiva, y donde, por ejemplo, tiene etapas la implementación, pero bueno, acá dice cambios tecnológicos, cambiar estructuras. Hoy uno de los primeros pasos de la digitalización eh, está dentro del concepto del 4.0 que vimos nosotros, es trabajar en la nube. Trabajar en la nube, como sabemos, trabajar en la nube no es más que un proveedor que tiene grandes servidores y el cual él se compromete a tener la capacidad de memoria necesaria para procesar toda la información que nosotros necesitamos procesar en nuestra organización. Lo que nosotros hacemos es brindarle a ese proveedor de capacidad de almacenamiento y procesamiento de nuestra información, brindarles toda la información de la compañía. No es menor. Mucho que nosotros trabajamos en la nube. Nosotros decimos, lo subí al Google Drive, lo subimos con toda naturalidad. Seguramente quizás ustedes harán trabajos prácticos en otras materias utilizando esa modalidad, ni hablar en el ámbito laboral. Ni hablar en el ámbito laboral donde se trabaja con, además del procesamiento de los sistemas de gestión en la nube, también se trabaja en la nube a nivel de planillas de cálculo y ese tipo de cosas. Con lo cual eso genera nuevas realidades, ya lo hemos hablado, esto, nuevas realidades, nuevas barreras de entrada y de salida. Barreras de salida es donde es cuando si vos estás trabajando con un proveedor A, me voy a ir al proveedor B, el proveedor A tiene nada más y nada menos que toda tu información. Nada más y nada menos. Con lo cual, el hecho de trabajar en la nube no significa que vos, como todo en las organizaciones, no es una cuestión de rosas y decir, qué tontos son los que no trabajan en la nube, qué fácil que es esta historia. No, vas a tener que tener algún
tipo de puesto, aunque sea tercerizado también, también tercerizado, de asesoramiento y de operación de sistemas para que te administre ese vínculo con la nube, ¿no? Con lo cual, no es una tarea de decir trabajo en la nube mañana. Además, no todos los software pueden trabajar en la nube, con lo cual vas a requerir después quizás cambiar el software de gestión porque no pueda trabajar en la nube. Por supuesto, y ahí está el tema de cambio, que los software de gestión, cuando salió el procesamiento de la nube, comenzaron a trabajar ¿para qué? Para poder operar a través de la nube, porque necesitan una serie de protocolos para trabajar a través de Internet, Internet de las cosas. La nube no es más que la aplicación de Internet de las cosas, donde ya les mencioné que muchas compañías ni siquiera tienen teléfonos teléfonos fijos, es un concepto tan antiguo en tan poco tiempo. No sé, yo personalmente debe ser más de 10 años, no, bastante más de 10 años, estoy cerca de los 15 años de no tener teléfono fijo. Mi único teléfono es el teléfono celular. Yo no apago mi celular nunca, nunca. No, cosa que yo he vivido. Recuerdo que era una de las situaciones más estresantes que tenía. Trabajaba con una empresa que estaba distante de acá, empezaban a trabajar temprano a las 6 de la mañana. Yo si bien no me levantaba mucho después, pero bueno, no estaba a las 6 de la mañana, me levantaba y digo, a ver cuántos mensajes pendientes tengo. Una antigüedad, ¿no? Hoy suena muy, muy antiguo. Estoy hablando del año 2002, más o menos, ¿no? Muy antiguo, 20 años, 20 años atrás. Eh, eh, para mí, mucho tiempo, obviamente, mucho tiempo. No tenía el pelo blanco en aquellos tiempos, era otra cosa, pero para la historia de la humanidad es muy poco, y sin embargo es un concepto absolutamente antiguo. Eh, Quizás muchos de ustedes lo apaguen al teléfono, pero bueno, podés silenciarlo. Hoy existe WhatsApp empresarial y una serie de cosas que te permiten estar comunicado y por lo menos saber si está ocurriendo algo serio en la compañía en la cual estás trabajando o dirigiendo, etc. Con lo cual, el cambio tecnológico, esto es lo que quiero darte, es una comprensión de estas iniciativas de nuevos negocios, te puede dar, obviamente, que te puede llegar a proponer iniciativas de nuevos negocios. No crean que los cambios tecnológicos están exclusivamente destinados a empresas industriales, ni mucho menos, ni empresas de servicios tecnológicas, porque hablamos de cambios tecnológicos y que por ahí muchos están con las empresas de software y ese tipo de cosas, y no solamente está ahí, sino que conozco un estudio de abogados muy grande, un estudio de abogados grande que tiene robotizado todo el sistema de expedientes de los juicios. Los estudios tienen una copia del expediente, es decir, de lo que van presentando. Si bien después acceden a los expedientes para saber cuándo se expide el juzgado, dependiendo de qué tipo si estamos hablando de, del fuero civil, comercial, laboral, penal. Pero de todos modos, ese estudio tiene robotizado todo el tema de expedientes porque es todo un problema ir a buscar los expedientes, buscar los archivos, ni hablar de aquellos que ya tienen digitalizado toda esa información. Tienen un robot, que es un software, en el cual digitalizan totalmente la documentación y lo tienen totalmente digitalizado y se lee el expediente de manera online, en forma inmediata,
a ver qué pasó y qué presentaron tal día, tal hora. Hoy en día se ha presentado, hablando de cambios tecnológicos, hay muchos juzgados que trabajan digitalmente y se están incorporando las firmas digitales. Yo no sé cómo están los juzgados acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en Tucumán, por ejemplo, en Tucumán ya está instalada las presentaciones digitales y la firma digital. La firma digital es un gran avance. Un tema, por ejemplo, de las notas se digitalizaron acá en la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo cada vez que doy las notas tengo acceso al acta y el acta me permite cargar las notas de todos los alumnas y alumnos y ni siquiera tengo la necesidad de tipear porque está todo establecido eh, por el sistema, el cual la posibilidad de tipear un 8, bueno, podés elegir mal, pero digamos, está todo tabulado, pero, pero tengo que ir a firmar físicamente todos los cuatrimestres, imprimen 2 copias del archivo, 2 copias de eso que yo hice digitalmente y la tengo que firmar porque todavía no se implementó la firma digital. Lo vengo preguntando antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, cuándo van a implementar la firma digital, porque realmente resulta absurdo, no solamente el hecho de que tenga que ir a firmar, sino que además impriman las cosas. Es decir, estamos en un mundo que busca cada vez más la eficiencia en cuanto al impacto ambiental, ya que está, podríamos dar el ejemplo como universidad. Pero bueno, esas son cuestiones. La firma digital, para comprender el cambio de la tecnología, son software que se venden. No es un software que vos puedas comprar y lo incorporar, sino que quien programa es cuando vos estás, lo dije en la clase pasada, creo, cuando vos estás programando y vas a hacer, te logueás, eso, hay gente que fabrica software de login y lo incorporás, hay muchos programas o aplicativos que vos utilizás que está plagado de aplicaciones que usan otro software, los pagos electrónicos, la firma digital, bueno, hay una serie de cuestiones. Bueno, entonces el cambio tecnológico, lo que te pregona esta organización ambidiestra que dice el autor, que a su vez te trae una idea ahí cambió, de innovación de productos, donde te dice que de la innovación de productos, de 100 ideas quedan 14. Bueno, sí, obviamente. Lo que quiero decir con esto es que el autor, es que obviamente que la innovación no es que pensás una cosa y esa cosa ya es un éxito. Bueno, Bezos, antes que le dieran el primer millón de dólares para su proyecto de Amazon, Bezos empezó con la idea de venta de libros online. Comenzó con eso, Amazon era eso. En el año 94 Bezos salió a dar vuelta y tuvo 55 reuniones antes que le dieran el primer millón de dólares para poder comenzar su idea. Si bien no está muy ligado a esto, es más o menos parecido, ¿no? Obviamente el primer intento tenés que tener mucha resiliencia, mucha fuerza, mucha energía para llevar un proyecto adelante y darle fuerte. Así que bueno, aquí seguimos adelante entonces y la innovación de los productos con presión mucho mejor de las necesidades del cliente.
como les decía, las necesidades o crearle necesidades. Es decir, mira qué piola si a la gente le damos esto. La gente puede llegar a cambiar. Utilizar una forma más eficaz la tecnología, obviamente. Y obviamente todo esto apoyo de la alta gerencia. Es decir, esto resulta obvio, ¿no? Pero si no existe apoyo de la alta dirección, difícilmente se puede llevar adelante una cosa. Yo se los expliqué. Kodak fue el inventor de la máquina del concepto de fotografía digital, y el directorio de Kodak al Departamento de Investigación y Desarrollo le bochó el proyecto, con lo cual siguieron fabricando rollos y Kodak quebró. Hoy Kodak sigue trabajando porque, bueno, la recompraron, se llama Crandown, pero no importa cómo se llama, comprar una empresa quebrada, digamos. Acá también en Argentina se puede hacer. No es una cuestión ilegal, ¿no? Pero bueno, se recompró la empresa, dando vuelta ahí, pero bueno, ha perdido la potencia. Kodak era absolutamente líder en todo, imagínense, en todos los estudios de imágenes que se hacían por película fotosensible, cualquiera sea. Kodak era líder, porque no solamente hacía rollos de cámaras fotográficas, bueno, hoy se hace de manera digital. Mi prepaga a mí me da la información de todos, por ejemplo, hablando de digitalización de las organizaciones, de todos los análisis lo tengo tengo en la aplicación. La aplicación me los guarda, pero yo me los bajo, o sea que todos mis análisis los tengo yo, mis análisis y todos mis estudios de imágenes también me los provee digitalmente en mi aplicación, lo cual hace que vos ibas a buscar con el sobrecito dando vuelta. Es más, y si vos querés llevarlo, querés dárselo a tu médico que no es de cartilla, porque el de cartilla tiene acceso al sistema, pero el que no es de cartilla, le puedes enviar el link del estudio de imágenes. Este es el concepto de innovación, de digitalización y de las aplicaciones que puede llegar a tener en empresas de servicio, como de servicio de salud en este caso, ¿no? Bien. Fíjense que acá sale un modelo de coordinación horizontal. Yo les hablaba desde hace bastante que le vengo hablando de la necesidad de la trazabilidad y de estudiar las organizaciones horizontalmente, y que es uno de los problemas de las organizaciones, y también es uno de los problemas importantes que tienen cualquier tipo de organización, y que si están trabajando con pymes, no trabajen, no le pidan a la pyme y no la critiquen a la pyme porque no es una gran empresa, porque obviamente no es una gran empresa, es una pyme. Lamentablemente, la crítica que reciben las pymes, que no tienen organigrama y se le pide una serie de pavadas a las pymes, se le pide decir grandes empresas cuando no son grandes empresas. Y lo más importante, que el problema más importante que tienen las pymes es la coordinación. Y la coordinación se logra horizontalmente. Entonces, obviamente, la obtención de nuevos productos y servicios requiere de una coordinación horizontal. ¿Por qué? Porque establecer un nuevo producto y servicio, como ya lo vimos, e implementarlo, no queda en un departamento de alguien que con mente brillante dice, mirá, se me ocurrió esto, el teléfono inteligente. ¿Qué es el teléfono inteligente? Es esta cosa que hoy tenemos acá que no sabemos ni cómo mencionarla. No sé por qué le decimos teléfono inteligente, ya se los dije. Porque, bueno, porque nos permite todavía hablar por teléfono, y donde eh, hace que eso se convierta en un producto que llega a las manos, a nuestras manos, que llega a nuestras manos a través de un estudio de una horizontalidad
más allá de cómo estén los departamentos distribuidos. Es decir, señores, tenemos esta idea, hay que ponerla en marcha. Cualquiera sean los departamentos. Y por eso el modelo de coordinación horizontal. Bueno, 1 hora llevamos. ¿Están vivas? ¿Están vivos? ¿Alguien que quiera preguntar algo, comentar algo? ¿Insultar? No, insultar no. Pues estamos en vivo para toda la Argentina y América. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Yo no, profe, por ahora. Todo Bueno, bien. ¿todo bien? Bueno, me alegro. Sí, sí, gracias. Eh, Recuerden que acá ahora dice cambio administrativo. Recuerden que estos cambios están vinculados a a esta, a este concepto que nos traía el autor, de cambios tecnológicos, cambios de productos y servicios y cambio de estructuras, ¿no? Que bueno, y ahora vamos a entrar a ese cambio administrativo, en fin, que como les decía, es un concepto que puede llegar a estar de manera individual la necesidad de un cambio de estructura, pero siempre está vinculado a aspectos externos, porque obviamente, ¿por qué estás cambiando la estructura? ¿Por qué la estás cambiando? Para implementar algo de manera más eficiente, y siempre ese algo es porque el algo te lo está exigiendo. O sea que esto hay una interrelación. De todos modos, el autor habla eh, de estrategias de cambio, estrategias como el downsizing, que es una estrategia de downsizing, es el achicamiento de la estructura, y donde se habla del núcleo administrativo y del núcleo operativo, hablando de la parte superior, digamos, de la administración, ya más desde el punto de vista del concepto de gestión, ¿no? Bueno, recuerden que la palabra administrativa habla más de la gestión, no de la administración puramente del departamento administrativo contable. Y el núcleo técnico, que es el núcleo operativo, es el núcleo que está más en contacto con el producto, ¿no? Y esto es un concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de organizaciones de servicios, porque las organizaciones de servicio, mientras nosotros estamos, quienes están en PC ven el cursor arriba, ¿no? Lo puse, ¿está? ¿Ven el cursor en la hojita, en la página o no? No. ¿No? Porque si No, yo, profe. si yo tildo el cursor, ¿ahora ven algo? Ahora sí. Fantástico, buenísimo. Gracias, Alan. Gracias. Bueno, entonces, si vos acá te sentás, suponete que esta sea un hotel, ¿no? Que esta organización sea un hotel. Entonces, vos acá te sentás y tenés escritorio de oro, y estás fumando un rico habano y tomándote un whisky. Quiero decirte que lo que está pasando realmente es que acá, esta gente de acá es la que está en contacto nada más ni nada menos que con el cliente. Eso pasa. ¿Quién está en contacto con el cliente en un hotel? Las o los recepcionistas, quien está, el doorman o el que está en la puerta, ¿cómo se llama? El chico de timbre, no me sale en inglés, pero el chico que te lleva las valijas, El eh, botones. el botones, gracias, el botones, la mucama, eh, el camarero del bar,
el bartender, todos esos están en contacto con el cliente. Y vos estás Profe, arriba, sí. eso sería en el técnico, perdón, pero a mí no me aparece el mouse por eso. Claro, están en abajo. Esa gente, toda esa gente que vos decís, están abajo de la estructura, sí. Dependiendo de la organización, están en contacto con el cliente. Por ejemplo, si no es una organización de servicio, están en contacto con el producto. Ahí están fabricando el producto. O sea, nada más ni nada menos. Y sin embargo, vos estás allá arriba fumándote un puro, tomando un whisky, más tranquila o lo más tranquilo, y la cosa pasa abajo. Yo he estado en hoteles, me acuerdo, trabajé con una empresa que los dueños se reunían en un hotel de primer nivel acá en Capital. Y nos juntábamos todos los martes, era la reunión. Así que nos juntábamos y ellos estaban fumando sus puros y todo ese tipo de cosas. Yo aprovechaba porque me daban de tomar y de comer. Pero bueno, y estábamos en ese hotel y muchas veces me pasó que vino el CEO del hotel a saludarnos. El CEO del hotel. A saludarnos cómo están, estaban ahí. Y muchas veces me pasó, me saludó a mí también, pero bueno, yo estaba ahí de prestado, pero lo mismo, me saludaba. El CEO no estaba en el escritorio en el hotel, estaba recorriendo el hotel. Recorriendo dónde se estaba implementando el servicio. ¿Dónde estaba el CEO? Que el CEO, desde el punto de vista jerárquico, está en el triangulito superior, para aquellos que no ven el cursor, en el triangulito superior, es decir, en la punta del triangulito superior, estaba en la base del triángulo, en la parte blanca, donde están todas esas flechitas abajo, observando cómo se implementaba el servicio. Y además, presentándose ante el cliente. Y a veces se sentaba a charlar con el cliente en la mesa. Era una manera también de recibir directamente del cliente las necesidades, las quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los nuevos conceptos de liderazgo de las empresas de hoy. Entonces, las empresas de servicios, además de que vos tenés que tener mundo en un hotel, porque dependiendo obviamente de la jerarquía del hotel, porque te encontrás con gente que ha recorrido el mundo, entonces tenés que tener el mundo, y generalmente los hoteles lo que hacen es rotar a sus gerentes por distintas partes del mundo, ¿no? Los hoteles de gran categoría. Entonces, eh, nada, son ejemplos que estoy dando para que uno piense los cambios que uno tiene que hacer a nivel de estructuras. Obviamente nosotros estamos viendo un triángulo que es el típico de estructura jerárquica, como les decía, la típica estructura jerárquica, que estamos tan inmersos en ver las organizaciones solamente de esta forma. Solamente de esta forma. Vos me podrías decir, che, pero ¿de qué otra forma pueden tener? No, no te digo que no tienen una escala jerárquica, pero por ahí son mucho más chatas o deformadas en algunos aspectos, porque en algunos sectores podés requerir gente, en vez que el sector operativo sea una cosa así, puede ser más deforme, quizás, dependiendo de las necesidades que tiene el servicio. Obviamente que no es lo mismo hoy el servicio hotelero, las empresas de servicio médico, las prestadoras, por ejemplo, las clínicas y sanatorios, un servicio de guardia, de sanatorios, bueno, toda una serie de cuestiones que hay que estudiar, donde se implementa, donde realmente se tiene en contacto con el paciente, en este caso, o con el cliente, o después entra a funcionar otro tipo de coordinación que tiene que ver cuando nosotros manejamos y tenemos que decir, bueno, yo me tengo que internar, me interno tal día y me opero tal día.
Y todo eso hay toda una serie de coordinaciones para que cuando vos llegues tengas tu habitación, te internen, te hagan los preparativos y vos estés en cirugía y que esté además disponible el, el- el quirófano para operarte y que esté todo el equipo, además del cirujano, en el quirófano donde tiene que estar y esté todo el instrumental necesario para ese quirófano. Payasada de coordinación, ¿no? Sin embargo, es algo absolutamente natural todo ese tema. Entonces ahí tenés concepciones estructurales que no son tan parecidas, ¿no? Donde, ¿por qué te digo no son tan parecidas? Porque dentro del quirófano, ¿vos qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir al cirujano? ¿Qué le decís? Bueno, comenzá por operando por acá. No, no le decís nada. Exactamente. Exactamente, no se le dice nada. Entonces vas a ver que hay configuraciones estructurales que se mezclan en una misma. Un sanatorio, hospital, como quieran denominarlo, puede llegar a tener una estructura burocrática o maquinal, como dice Misberg, pero en algunos aspectos también es absolutamente orgánico. En los aspectos, por ejemplo, como le vengo diciendo, como le vengo diciendo en este caso. Me distraje con un mensaje. Un segundito, por favor. Disculpenme un instante. Bien. Recién dijimos que no le decíamos nada al cirujano. eh, y ahí cuando diseñamos la tarea, tenemos una amplitud horizontal y una amplitud vertical de la tarea. Cuando diseñamos una tarea, olvídate de las personas. Estamos diseñando una tarea. Después vamos a ver quién se hace cargo de esa tarea. Una tarea amplia horizontalmente es que tiene muchas tareas a cargo, ¿no? Por ejemplo, que tiene que cobrar, tiene que limpiar, tiene que reponer la mercadería. 3 tareas. Entonces, a medida que va aumentando eso, la tarea es menos especializada. Y después está absolutamente concentrada la tarea absolutamente especializada que surgió en la época de Taylor, donde el trabajador lo único que hacía, por ejemplo, en la línea de montaje de Fordiana, lo único que hacía el trabajador era poner el radiador del auto, poner las ruedas del auto. Lo único que hacía todo es venía, ponía las ruedas. Absolutamente especializada. Y una especialización horizontal es el grado de control, no de control, sino el grado de libertad que vos tenés para hacer la tarea. Es decir, el grado de que vos la pensás o la podés planificar y ejecutás la tarea. Entonces, el trabajador de una línea de montaje es absolutamente acotado horizontalmente y absolutamente acotado verticalmente. Ese es el especialista en una línea de montaje. El trabajo profesional, como es un cirujano, por ejemplo, como es un cirujano, es acotado
verticalmente, porque sos especialista en impuestos, por ejemplo. Sos especialista en impuestos, pero la amplitud horizontal es absoluta, porque yo voy como cliente y te digo, solucioname este bolonqui porque mirá, la FIP me está pidiendo esto. Entonces decís, bueno, lo que tenés que hacer es esto y esto y esto. ¿Mm? Nada, es un tema este, comentario que antes lo daba. Quien quiera profundizar eso, con Henry Mintzberg es el especialista. Pero bueno, ahí está el tema que dijimos de por qué al cirujano no le decimos nada. No le decimos nada porque es un especialista y porque tiene total control sobre la tarea que tiene que hacer. No necesariamente el instrumentista es especialista en los instrumentos que utiliza, pero recibe las instrucciones del cirujano a medida que el cirujano va requiriendo de cada uno de esos instrumentos. ¿No? Pero bueno, entonces, nada, es un comentario para darle más el tema. Bien. Claro, cambiar la cultura organizacional no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. Es más, hubo empresas que cambiaron la cultura organizacional y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Absolutamente cierto esto, ¿eh? La empresa les dijo, bueno, el que no esté de acuerdo con la nueva organización, la nueva cultura organizacional, tenemos un plan de retiro voluntario. Así que quiera renuncie, nosotros le pagamos tanta plata y listo, abandonen la empresa. La gran mayoría de los que se fueron eran jefes. La gran mayoría de los que se fueron eran jefes. No quiere decir con esto que sea la única manera de implementar un cambio de cultura organizacional, pero obviamente un cambio de cultura organizacional que tiene que ver con valores, con creencias y una serie de cuestiones, es un tema difícil. Es un tema difícil. Yo creo que una de las principales causas de que uno se va de los trabajos tiene que ver con la cultura organizacional. Muchos dicen que es por el jefe. Bueno, obviamente el jefe también responde a una cultura organizacional. Responde a una cultura organizacional. La gerencia, si el gerente general sobrevive y es una cultura absolutamente tóxica, es porque evidentemente se lo están permitiendo. Y eso es un tema que tenés que ver siempre en las organizaciones. Si alguien sobrevive en una empresa y la empresa es un desastre desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de coordinación, desde el punto de vista administrativo, es porque se lo permite. Porque es la persona ideal para esa cultura. Con lo cual, es muy difícil, no estoy dando ningún tipo de consejos, ¿no? Pero es muy difícil querer implementar una cultura distinta dentro de un esquema cultural como yo te presenté. Obviamente, sobre todo si no sos una persona dotada del poder para hacerlo, estás destinada al fracaso o estás destinada a sufrir las consecuencias de estar en una cultura que no se adapta a tu forma de trabajo, de ser, de vida, de lo que sea. Con lo cual, es un aspecto muy importante. Por ejemplo, si en una entrevista laboral las personas, vos notás que te van diciendo, bueno, podés tener una entrevista mañana, sí, mañana a las 15 horas, perfecto, te llaman y te dicen, en el mejor de los casos, no, no podemos mañana, ¿podés la semana que viene a las 18 horas? Sí, sí, puedo la semana que viene. Y bueno, y vos te juntás a las 18 horas y dices, no, tenemos un inconveniente, no vamos a poder atenderte. ¿Podés el martes que viene a las 14 horas? Anda preparándote para una empresa en la cual realmente la situación es así. Esa es la cultura. La cultura se expresa a través de todas
valga la redundancia, las expresiones de la empresa. Era de ir midiendo, y sobre todo las entrevistas, cómo son las entrevistas, lo concreto que son, los respetuosos que son de tu tiempo, y ese tipo de cosas te van a, o no, los respetuosos o no, digo, el grado de respeto que tienen la persona y la claridad con que se transmiten las cuestiones y el tiempo que le dedican a una búsqueda, te va dando la pauta de la cultura de la empresa. No es que vas a tener un manual y vas a decir, bueno, esta es la cultura, pero no esperes encontrar detrás de eso algo ordenado. No lo esperes. No lo esperes porque en 99,99% de los casos es así. Es así. Las empresas, en todas sus expresiones, expresan su cultura organizacional. Por lo cual, eh, cambiar la cultura no es una cuestión simple, porque además el cambio de cultura seguramente está vinculado a un cambio de estructura. Es decir, tampoco cambiar la estructura se puede hacer sin cambiar la cultura. Cambio de envergadura, obviamente, ¿no? Sin cambiar la cultura. Es algo absolutamente interrelacionado. ¿Te acordás que habíamos visto fusiones? Bueno, si vas a hacer una fusión, vas a tener que hablar de cultura. Hay muchísimo, muchísimo el cambio de cultura. Ahí es todo un tema, fusionar dos empresas en una y bueno, es un tema realmente que puede requerir de un trabajo sumamente arduo, que vamos a ver unos pasos ahora de cambio que el autor da, que son los pasos en realidad el autor los da y son, el autor que hizo eso se llama John Kotter. Lo vamos a ver dentro de poco tiempo, pocas slides. Entonces, estrategias para implementar el cambio. Claro, acá te va dando como pasos. Hay muchos estrategias de cambio. Hay muchas acciones de cambio. Aquellos que quieran especializarse en Change Management, se llaman, aquellos especializados en cambio. Hay una serie de técnicas y que tienen su nombre para implementar el tema de un cambio a nivel de organización. Entonces tenés la preparación, el contacto inicial, la toma de conciencia, la adaptación, la comprensión, la decisión de implementarlo, el compromiso, la instalación y la institucionalización del cambio. Tenés el nivel de apoyo del cambio en el eje de las X y el transcurso del tiempo en el eje de las Y. Obviamente, fíjate vos que lo primero que te dice el nivel de apoyo. Se lo separa en preparación, aceptación y compromiso. Claro, el contacto inicial y la conciencia, es decir, tomar conciencia de que realmente es necesario cambiar. Y hay gente que no necesariamente tiene la conciencia de que hay que cambiar. He trabajado en muchas organizaciones en que mucha gente pregona el cambio y después cuando vos querés implementar el cambio, decís, no, pará. Yo estaba haciendo bien las cosas, ¿yo por qué tengo que cambiar? Y pasa eso, porque no hay una conciencia de cambio. Es decir, el que está haciendo mal las cosas son nosotros, no yo. Yo estoy haciendo bien las cosas. Es decir, este país huele a excremento, pero yo no huelo a excremento, yo huelo a perfume, ¿no? Entonces es un concepto parecido, ¿no? Parecido. El problema está afuera, no en mí. Yo no tengo nada que ver con esto. Entonces, después, la aceptación tiene que ver con la comprensión. Tomás conciencia del cambio, comprender qué cambio hay que hacer, la decisión de implementarlo, que tiene que ver con dejar viejas prácticas y adoptar nuevas, desaprender y volver a aprender, la instalación del cambio, es decir, que ya el cambio está inserto en la cultura organizacional, en las costumbres, en los procesos, etcétera, etcétera, y ahí sí, ahí está la institucionalización del cambio, es decir,
finalizado toda esa etapa, el cambio está institucionalizado, es decir, está realmente implementado y forma parte de la cultura, las costumbres, los valores y de los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, suena todo muy lindo, pero hay que trabajarlo esto, ¿no? No es un imposible, pero hay que trabajarlo. Tampoco es de un mes, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de la envergadura del cambio, estamos hablando de años, ¿no? Bien, entonces, las estrategias para implementar el cambio. Excesivo enfoque en los costos. Perdón. En las estrategias para implementar el cambio, las barreras para implementar el cambio. Excesivo, enfoque en los costos, no percibir los beneficios, falta de coordinación y cooperación, evasión a la incertidumbre, temor a una pérdida. Es decir, son cuestiones de que estamos hablando prácticamente de factores duros. Estamos hablando de factores duros. Es decir, cuando vos crees que solamente con los factores duros se produce el cambio, bueno, sí estamos a nivel, si ustedes no miren a nivel de, si solamente porque cambio el ministro de tal cosa es el único problema, bueno, evidentemente si no hay un cambio de otro tipo de envergadura que haga que la situación genere un cambio integral en la gestión, el cambio de ministro es absolutamente eh, inocuo o podrá tener algún tipo de efecto, pero no de la profundidad que el cambio lo requiere. ¿Mm? Y ahora sí entramos a los 8 puntos de cambio, esto que lo establece Kotler. Esto, si lo quieren googlear a Kotler, es un proceso de cambio importante. Estamos hablando, primero, de establecer un sentido de urgencia del cambio. ¿Te acordás que acá decía el contacto inicial y la conciencia? Bueno, Kotler dice, bueno, establecer con urgencia la necesidad de cambio, es decir, empezar con algo concreto. Empezar estableciéndolo en la organización una necesidad de cambio. Porque si vos no estableces una necesidad de cambio, no impactás. Es decir, impactás, es decir, muchachos, así no podemos seguir. Nosotros necesitamos ir para allá. ¿Por qué? Porque para allá nos hundimos. Para allá nosotros vamos a poder hacer, por lo cual tenemos que cambiar. Entonces, generaste un sentido de urgencia del cambio. Y después Kotter lo que te dice, estableces una coalición. ¿Qué es una coalición? ¿Qué es una coalición? ¿Alguien sabe lo que es una coalición? ¿Se imagina? No importa la definición, ¿eh? ¿Alguien sabe lo que es una coalición? ¿Qué es una coalición? ¿O qué se imaginan que es? Unión de varias cosas, de varias. Agrupamiento. ¿Agrupamiento de qué? De personas. Sí, no tengas miedo. No tengas Ah, miedo. bueno. Acá nadie sabe nada, ¿no? Ni yo, ¿eh? No, no ustedes. Acá vos decilo sin miedo. Sí, es un grupo de personas, pero claro, tiene un tema determinado la coalición, que es algo específico. La coalición lo que busca es generar una, un sentido de coincidencia, una serie de pactos entre las personas que forman esa coalición
para establecer y que estén de acuerdo en que hay que hacer ese cambio. La coalición la tenés que hacer con personas claves de la organización. Supónganse que nosotros queremos hacer un cambio nada más ni nada menos que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Imagínense la coalición que tenemos que hacer. Tenemos que tratar lo que se llaman los grupos de interesados o stakeholders. A ver, ¿quién les parece que debería formar una coalición si queremos hacer un cambio en la Facultad de Ciencias Económicas? Ponele en la manera de realizar, de implementar las materias o los programas, ponen un cambio profundo de todos los programas de las principales disciplinas que hacen a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Con quién, con qué grupos les parece que deberíamos hacer una coalición? Suponiendo que seamos autoridades, ¿no? Que trabajemos, que seamos decanos de la facultad, no sé. Somos todos decanas o decanos de la facultad. Bueno, ¿con quién tenés que hacer la coalición? En la Facultad de Ciencias Económicas, donde vamos, en una organización, ¿a quién no dejarían afuera, por lo menos? Centro de Estudiantes Bautista, sí señor, el Centro de Estudiantes, obviamente, no lo puede dejar afuera. No puede dejar el Centro de Estudiantes, no puede dejar afuera el Centro de Graduados, no puede dejar quizás a gente que es referencia dentro de la facultad, que no sé quiénes serán, pero decir, no, a este fulano no lo puedo dejar afuera. ¿Por qué? Porque este viejo hace 80 años que está acá en la facultad y lo escucha todo el mundo, no lo puedo dejar afuera. Eso es lo que vos tenés que ver en las organizaciones. ¿A quién no tenés que dejar afuera? Es decir, entonces estableces una coalición, es una coalición que vos podés ir incorporando después las personas, obviamente, ¿no? Eso es obvio, no es que la coalición se cierra, lo podés ir incorporando a más gente. En realidad, tu trabajo de cambio es seguir comunicando el cambio para que esa coalición cada vez sea más grande. Y en esto eh, tenemos a yo creo que fue la primera persona que escribió sobre poder, y lo escribió allá por el año 1500, que fue Nicolás Maquiavelo. Se llamaba Machiavelli, no sé por qué le decimos Maquiavelo, pero bueno, se llamaba Machiavelli el hombre, Niccolo Machiavelli. Pero bueno, Nicolás Maquiavelo escribió un libro que se llamó El Príncipe, obviamente lo escribió para uno de los Medici, y lo escribió porque, bueno, en aquellos tiempos escribía para los príncipes o escribía para el Vaticano, no te quedaba otra, para el Papa. Y él estableció que algo sobre el cambio, año 1500 te estoy hablando, año 1500. ¿Qué dijo? Que no hay nada más difícil de llevar a cabo y de orden más peligroso que llevar adelante un nuevo orden de cosas, es decir, un cambio. Porque tenés como férreos enemigos todos aquellos que se benefician con el viejo orden, es decir, con lo que está funcionando en este momento, y como tibios defensores aquellos que se beneficiarían con el nuevo orden. Es decir, que con el viejo orden hay gente que se beneficia, es tajante, se está beneficiando con ese viejo orden. Y vos estás queriendo imponer un nuevo orden y tenés que convencer a la gente que quizás cuando se implemente el cambio se van a beneficiar. Entonces, este sentido de la coalición es establecer, a convencer a esos tibios defensores y tratar de convertirlos en férreos defensores. Ese es el enfoque. Año 1500 escribió esto Nicolás Maquiavelo. Entonces, crear una visión y una estrategia para el cambio. Es decir, empezás a decir, bueno, esto tiene
toda estrategia requiere una visión, entonces para que te sigan, vos tenés que clarificar hacia dónde va esto. La gente, cuando vos pones el tema de cambio, ¿qué les parece que piensan las personas que están en una organización cuando le hablan de cambio? ¿Qué piensan? Inmediatamente. Vamos a hacer un cambio en una organización. ¿Qué les parece que va a pensar la gente? Que los pueden echar. Quizás algo malo. Obvio, me van a rajar. Uy, me van a rajar. O a ver si me rajan. Esto quiere cambiar. Seguro que me echan a la mitad. Uy. Entonces, las coaliciones tienen que ver con la comunicación, permanentemente comunicar, crear una visión y una estrategia para el cambio. Dentro de esa estrategia para el cambio tiene que estar fundamentalmente la comunicación de todo eso. Y después hay muchos trabajos, inclusive se utiliza mucho el coaching y técnicas de coaching. El ontológico, no sé si habrán escuchado hablar de coaching ontológico, el coaching ontológico es de más largo plazo, se utilizan técnicas un poco más cortas para ir convenciendo a la gente del cambio, ¿no? Para ir convenciendo a la gente del cambio y sobre todo para ir formándolas al nuevo concepto que se espera de la organización. Imagínense en organizaciones como la Facultad de Ciencias Económicas, hacer un cambio de esto es de un laburo tremendo, tremendo, porque es una universidad muy politizada, porque las características de ser pública y sobre todo cómo se elige el poder en las organizaciones, hace que la necesidad de coaliciones sea queda cada vez mayor. La necesidad de coalición que en una empresa privada, donde por ahí tenés dueños y quieren implementar el cambio y cambiar o cambiar. En una organización como lo es la Facultad de Ciencias Económicas, la situación es totalmente distinta. Entonces, encontrar una idea que se ajuste a la necesidad y desarrollar planes para vencer la resistencia al cambio. Ahí te digo que viene todo el coacheo y una serie de cuestiones para vencer la resistencia al cambio. Sobre todo la gente tener, por ejemplo, siempre trabajar sobre comunicación, trabajar mucho sobre videos. Hoy se utilizan muchos videos. Charlar con la gente, sinceramente, no una sola vez, varias veces, individualmente, de manera grupal, es decir, todo eso tiene que ver con la estrategia. Después creas equipos de cambio. Ya esos equipos de cambio los creas con la gente que está convencida del cambio. Obviamente, crear equipo y formar campeones de ideas, que se dice, los campeones de ideas, aquellos que están absolutamente comprometidos con el cambio, utilízalos para convencer. Ya no es para formar coaliciones, pero para convencer a los demás de llevar el cambio adelante. Son 7 pasos, yo dije los 8 pasos de Kotler, pero de todos modos estos 7 pasos están totalmente desarrollados sobre los 8 pasos de Kotler. No me acuerdo cuál es el paso que está salteado, pero bueno, de todos modos ustedes tienen que estudiar esto, no se suiciden, pero para que sepan que esto es de Kotler directamente, Kotler, perdón, que está trayendo Don Da. Bueno, ahora tendría que empezar con conflicto, poder y política, dada la hora que es, no lo voy a hacer. No sé si ha quedado alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿Tienen todo claro? Profe, Señora. no, profe, perdón. Sí, sí. Dijo los pasos del Kotler, de Kotler. Kotler. John Kotler, Kotler, con K. con K. Kotler. Kotler. Perfecto. Kotler es un autor reconocidísimo sobre cambio. Es más, el change management se utiliza mucho en las técnicas de change management y todo eso, y bueno, se utilizan los pasos de Kotler y hay otros tantos también, ¿no? Gracias. Bueno, bárbaro, gracias Marcela. Gracias.
¿Alguna otra consulta? No saco los slides por si quieren preguntar algo sobre los slides, por eso los dejo. Así que, bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, también de manera online, por supuesto, como todo jueves. Ya vamos a ver conflicto de poder y política y ya vamos a ir terminando, vamos a ir terminando, nos queda nada más ni nada menos que digitalización de organizaciones y las organizaciones TIL. Como les dije, espero en el día de hoy subirles el nuevo archivo. Obviamente se los voy a comunicar por las vías que siempre me comunico. Bueno, si no tienen preguntas o inquietudes, los dejo libre y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, Gracias. profe. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias, Gracias. profe.